Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Adriana Carvajal y hoy les doy la bienvenida a mi canal Destellos de Sanación. Este es el episodio número 11 y hoy vamos a desarrollar el tema de la sabiduría del cuerpo y cómo este nos avisa dónde hay que poner atención antes de que sucedan cosas más graves. Yo les cuento que hace más de 20 años yo tenía un dolor muy intenso en las rodillas y yo lo atribuía con el hecho de que a mis 17 empecé a hacer mucho ejercicio de peso y yo pensé que era causado por una mala postura. Entonces, por mucho tiempo lo que hice fue usar suplementos, ayudarme de diferentes cosas para aminorar un poco el dolor. Pero también me di cuenta que en momentos determinantes de mi vida, este dolor se intensificaba. Resulta que hace unos meses, alrededor de unos 3 meses, empieza a intensificarse muchísimo este dolor y lo que pasó con esta vez es que fue muy diferente porque era más intenso y aparte no podía mucho doblar las rodillas, me dolía para todo, siempre estaba constantemente ahí el dolor y realmente me dio bastante miedo, ¿verdad? Porque hace un tiempo que veo que algunas de las personas que conozco han tenido que ser intervenidas quirúrgicamente, han tenido que ser operadas para hacerle una reposición de la parte de las rodillas. Entonces, bueno, el caso es que yo seguí con esto y resulta que después de un tiempo yo me puse a ver qué hacer, ¿verdad? ¿Qué podía yo hacer diferente para mejorar esta parte en mí? Y después de hacer un análisis de cómo estaba haciendo yo las cosas, me di cuenta que por mucho tiempo tomando yo esta parte de, de pensar que por mi bienestar tenía que estar constantemente habituada a estar haciendo muchas cosas en el mismo tiempo, me estuve dando cuenta en este análisis de que a veces en todo el día, después de 10, 12 horas de no parar en el día, para la única cosa que yo me llegaba a sentar era para comer o para cenar. Y aparte de eso, pensando que por mi bienestar tenía que seguir haciendo cosas, yo todavía era esta mujer que se tomaba un baño y luego resulta que me iba a hacer yoga o me iba a andar en bicicleta o me iba a caminar con mis perritos o me iba al parque con mi hija. El caso es que no paraba hasta las 9:30, 10 de la noche. Me ponía a hablar por teléfono. Bueno, el caso es que todo el tiempo estaba ocupada constantemente y tenía que estar haciendo actividades que me hicieran pensar que yo estaba haciéndolo por mí en mi parte interna y externa, ¿verdad? Entonces, resulta que después de llevar por muchos meses estas repeticiones de estar aferrada con hacerlo en apariencia por mi bienestar, me di cuenta que no podía parar, o sea, no podía soltar, tenía que estar constantemente en movimiento y probándome que era para estar mejor, ¿verdad? Resulta que en una de estas semanas, ya casi llegando a la tercera semana, en una de las mañanas después de llevar a mi hija a la escuela, me empiezo a dar cuenta que empiezo a sentir de mi lado derecho una tensión facial. Y de verdad que a mí, de las cosas que más he temido por alguna extraña razón, es la parálisis facial. Entonces, lo que hice yo fue detenerme un momento y lejos de pelear con mi cuerpo, lo que hice fue tirarme hacia atrás en el asiento del carro, relajar completamente mi cuerpo, entrar en ese miedo profundo que estaba sintiendo
y simple y sencillamente dejar que mis músculos se sintieran apretados, se sintieran en tensión y yo sintiendo todo aquel miedo de decir qué me está pasando, qué le pasa a mi cara, ¿verdad? Esta fue una de las alarmas más precisas que yo tenía que haber recibido para darme cuenta que tenía que parar inmediatamente del estilo de vida que había adoptado en apariencia para estar bien. Entonces, lo que hice fue relajarme, estarme ese momento y darme cuenta la importancia de saber parar. Lo descubrí en ese momento. Entonces ya tenía yo días pensando en conseguir una cita con un acupunturista. Entonces se llega en una semana mi cita y cuando voy con él, resulta que le empiezo a decir, ¿verdad? Que para la espalda, que principalmente quería trabajar este dolor intenso que tenía en las rodillas. Entonces le dije, sabes que prefiero empezar por mis rodillas y saber qué es lo que está pasando y si esto me va a poder ayudar. Entonces él ya me explicó para los que nunca hayan asistido a una sesión de acupuntura, pues son pequeñas agujitas que te ponen en diferentes partes, depende de la parte del cuerpo que vas a trabajar y luego después de un tiempo conmigo trabajaron en las dos rodillas por 1 hora. Te ponen unas como tipo pincitas de tensión donde te dan choquecitos para, bueno, ellos saben su manera, ¿no? Yo no sé específicamente cómo explicarles todo, pero eso fue lo que yo viví. Entonces ya platicando con él, le dije, es que yo tengo muchísimos años con este padecimiento del dolor de rodillas, pero hace 3 semanas está súper intenso y de verdad que no sé qué hacer y yo quiero sentirme mejor. Entonces me dijo, bueno, hay diferentes factores. De verdad que sus palabras fueron tan llenas de sabiduría que, que todo caía, cada palabra que él me decía, caía en su justo lugar, en su justa medida para que yo me diera cuenta de lo que estaba haciendo y tenía que parar de hacer. Entonces me dijo, una de las cosas puede ser el peso, la alimentación, y sabes que en las rodillas se acumula muchísimo los altos niveles de estrés. O sea, cuando él dijo eso, todo me hizo sentido. Y lo que hice yo fue realmente enlazar todo y darme cuenta cómo tenía por tanto tiempo sin parar, poniéndome completamente en esos altos niveles de estrés. O sea, yo misma, ¿verdad? Y resulta que él me recomendó un té de ashwagandha, que es una raíz que es perfectamente se usa para lo del estrés, para esos altos niveles, para descansar mejor y para diferentes cosas, ¿verdad? Pero principalmente es para eso del estrés. Entonces yo la conseguí en cápsulas orgánicas, realmente me ha servido. Ya van a ser 2 botes que me termino porque realmente sí siento que me ayudaron. Pero después de enlazar todo y de ir poniendo cada ficha en su lugar, también pasó una cosa súper interesante acerca de que justo en ese tiempo mi abuelito paterno, una de las figuras masculinas más importantes para mí, falleció justo a mis 17 años y yo no pude estar cerca de él cuando él falleció, cuando él partió de este plano. Entonces, para mí fue una experiencia bastante difícil y fuerte. Uh, y entonces resulta que haciendo conexiones, descubro una lealtad inconsciente. Y mi lealtad inconsciente era guardarle lealtad a través de yo generarme ese
dolor tan fuerte en las rodillas, porque era como si yo de esa manera me siguiera vinculando con él. O sea, esto a veces a algunas personas quizá les suene algo difícil de creer, pero así funciona nuestro cerebro. O sea, nos vinculamos de muchas maneras con nuestros seres queridos, amados, y podemos guardar estas lealtades de diferentes maneras, y esa fue la mía. Aparte de que yo sentí que era una manera de estar como cercana a él, eh, era también esta parte de como si yo le hubiera dicho a él inconscientemente, ahora yo me voy a hacer cargo del peso que tú ya no puedes cargar. Entonces, a veces es difícil de creer este tipo de cosas, pero cuando tú las conectas, las comprendes y las haces consciente, existe una transformación, tanto así, o sea, para mí se desbloqueó tanto todo esto que realmente tengo desde ese tiempo, después de ir con el acupunturista, que ya no he sentido ese dolor intenso de rodillas. De hecho, ayer y antier celebraba no tener ese dolor de rodillas. Es algo increíble, de verdad. O sea, yo dije, ¿cómo desde mis 17 por 23 años, que justo en ese tiempo que me empezó a hacer más intenso el dolor, ese mismo año, en ese tiempo estaba cumpliendo mi abuelo 23 años de fallecido? Entonces resulta que tenía que ser de esta manera, ¿verdad? Tenía que desatarse todo este dolor en mi cuerpo, en mis rodillas, y yo ponerme en estos niveles de estrés, tanto así como casi para provocarme esta tensión facial, que solo fue eso, tensión, no llegó a la parálisis. Entonces, estar atentos de nuestro cuerpo, estar atento de las señales, de las alarmas, de qué cosas o cómo nos estamos vinculando de manera inconsciente, de qué es lo que le estamos haciendo a nuestro cuerpo en nuestra vida diaria. ¿Cómo lo hago yo? Porque a veces entramos en este mundo de querer estar muy llenos de bienestar, pero en realidad nos estamos afectando en lugar de ayudarnos. Cuando tú llegas a un nivel grande de estrés, es porque no sabes soltar, porque quieres tener todo en su puesto bajo control, pero resulta que lo que estás haciendo es llevarte a estas partes incongruentes de tu vida, porque si tuviéramos congruencia, obviamente el cuerpo no nos iba a gritar con estas ganas de decir, oye, ya para, ¿no? Ya para, ya detente, ya hazlo diferente. Entonces yo lo agradezco muchísimo porque realmente el hecho de escuchar de la voz del acupunturista, todo esto que me dijo, y aparte me dio los consejos, me recomendó esa raíz, me dijo que, que pues había una lámpara especial como tipo láser, ¿verdad? Que podías ponerla para mantener calientitas las rodillas media hora en cada rodilla, o usar estos rolones que son como de menta también para mantener calientita la rodilla. Lo hice muy al inicio eso, pero cuando yo empecé a ver esta parte de los tiempos, de las lealtades, de los condicionamientos, de todo lo que pasó, de la pérdida tan grande que yo tuve y del hecho de sentirme vinculada de esa manera con mi abuelo, pues se pudo romper, obviamente, ¿verdad? Se rompió, y pues ahora lo agradezco. Tuve que rendirme a darme cuenta que mi cuerpo es el mapa perfecto para darme cuenta qué es lo que pasa en mi cabeza, en mi mente y en mi inconsciente, por supuesto. Entonces, pues aquí yo realmente el consejo sería es ponernos bien atentos
de repente hacerle una escaneada a nuestro cuerpo y darle la atención que necesita, la atención que nos pide, alimentarlo de buena manera, darle más agua, mantenerlo hidratado, no dejar que las cosas pasen a otros niveles más fuertes y que luego o sea, no vamos a saber qué hacer para salir de ahí. Hay tantas cosas, hay tantas herramientas, atención médica, por supuesto, si es necesario, ¿verdad? Pero después de que tú te atiendas, después de que tú vayas al médico o hagas lo que tengas que hacer para sentirte de mejor manera físicamente, también busca emocionalmente qué es lo que está pasando en tu mente, qué es lo que pasa en tu cabeza, qué cosas te están pasando ahí para que tú puedas, aparte de mejorar físicamente, también venga este nivel emocional a sanar de manera más profunda y que puedas verte de manera diferente, ¿verdad? O sea, porque solamente en la medicina, obviamente yo estoy de acuerdo con todos los métodos, con el que tú quieras usar, con el que tú vayas, para mí está perfecto, porque somos humanos y porque hay tantas maravillas en la ciencia, ¿verdad? Pero también de igual manera, ve de la mano, porque a mí me funciona demasiado sanar mi parte emocional, inconsciente, mental, mis niveles de estrés, mis situaciones no resueltas o inconclusas con mi pasado. Cuando yo sano esa parte, obviamente se transforma de manera consciente y entonces vamos teniendo esta evolución constante. Eso es lo que yo te recomiendo, para eso hice este video, ¿verdad? Como reconocimiento de nuestro cuerpo, de su sabiduría, de las alarmas que usa, de que le pongamos también ese ojo a las lealtades, al inconsciente, a la mente, a la emoción, y que lo juntemos todo en un mismo círculo para poder trabajar en conjunto y mejorar de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, pues me gustó mucho este tema porque finalmente pude compartir una parte sumamente importante para mí, que era estos vínculos con mi abuelo y pues compartir esta parte. eh, y pues eso es todo por hoy. Les agradezco su atención, que me vean, espero se suscriban, le den me gusta y por supuesto compartan si es que así les nace hacerlo. Yo les doy las gracias y nos vemos en el próximo video.